¿Comienzo? Bien. ¿Han escuchado ustedes un pasaje que dice, porque Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad? ¿Sí? Vamos mañana a hacer ejercicio a las 5 de la mañana, pero es que me da pereza. No, hermano, Dios produce el querer como el hacer. Y a veces usamos esos textos completamente desactualizados, descontextualizados. Pero cuando vemos el contexto de ese pasaje, se complica más la cosa. No crean que se entiende la cosa. Eso está en Filipenses capítulo 2. Dice: ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Cómo? Ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Qué nos está diciendo Pablo ahí? ¿Qué les dijo a los filipenses? Vamos a leerlo todo. Bueno, por lo menos versículos 12 y 13. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena intención o su buena voluntad. Así que el ocuparse en la salvación es un resultado de la obra del Señor en el creyente. Lo creemos, ¿cierto? Esto no se trata de luche usted para ver si logra salvarse. Se trata de, ya que usted es salvo, por el mismo poder de Dios, desarrolle eso que el Señor le ha dado y ocúpese en su salvación. En el libro que estamos tomando como base, como punto de partida para hablar de las virtudes de piedad, 3 principalmente que vamos a ver a lo largo de estos meses. El primero tiene que ver con la palabra del Señor, el segundo tiene que ver con la oración y el tercero tiene que ver con la comunión. 3 virtudes de piedad o 3 hábitos piadosos. Pero para iniciar necesitamos entender algo. ¿Y qué es lo que necesitamos entender? Que hay una gracia desatada que posibilita la búsqueda del Señor por parte de los creyentes. Dios está derramando su generoso favor sobre pecadores indignos de todo tipo y está eliminando por completo nuestra autosuficiencia. Levanten la mano los que luchan por su vida de oración y de estudio de la palabra. Porque por lo general la carne no quiere, ¿cierto? La carne no quiere orar. La pregunta que hice en estos días junto con hombres: ¿cuántos de ustedes cuando comienzan a orar comienzan a divagar? Se ponen a pensar en otras cosas y uy, ¿qué era lo que estaba orando? Se me olvidó. ¿Dónde iba, Señor? Otra vez me toca empezar. Porque lamentablemente tenemos mucha interferencia y algunos luchamos más que otros con esto de divagar cuando oramos. Pero la gracia de Dios está gloriosamente más allá de nuestras habilidades y de nuestras técnicas. Los medios de gracia, escuchen bien, no son para obtener el favor de Dios, convencer a Dios ni controlar su bendición, sino para prepararnos para una inmersión constante, dice el autor, en el vaivén de su marea. Y si usted quiere
textos bíblicos relacionados con esto, puede pensar en Juan capítulo 15. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. No es una forma de manipulación a Dios. Es que 7 u 8 veces la palabra permanencia en el Señor está en el capítulo 15 de Juan. Y el resultado de la permanencia en el Señor provee al creyente una conexión especial con el Señor para entender cuál es la voluntad del Señor. Y así todo lo que pida será en consonancia, no en contraste con la voluntad del Señor. La humanidad gimió, esperó, recogiendo las migajas de su compasión como un anticipo de un banquete futuro, que sería la gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Juan 1:17 lo dice. De hecho, la gracia siempre ha estado manifestándose. Siempre. Pero se hizo evidente y se hizo carne en Jesucristo. El poder de la gracia es extremadamente desinhibida como para no liberarnos para la felicidad verdadera en la santidad. La gracia abunda, no a través de nuestra permanencia en el pecado, sino a través de nuestra permanente liberación potenciada por el Espíritu. ¿Alguien puede leer Romanos 6:1? Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Romanos 6:1. Sí. ¿Otra vez? Ah, sí, ese es. Sí. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Es una pregunta retórica, ¿no? De ninguna manera. Y el versículo 2 lo explica. Es que la gracia no ha abundado para que podamos pecar libremente sintiéndonos salvos. La gracia abunda para que entendamos la magnitud del pecado y vivamos buscando al Señor. Es esa gracia de Dios que nos da esos medios de gracia para nuestra continua perseverancia, crecimiento, gozo antes de la futura nueva creación. Por la gracia de Dios fuimos escogidos antes de tiempo. Efesios 1. Llamados eficazmente, unidos a Jesús en fe y arrepentimiento. Por la gracia de Dios fuimos adoptados y perdonados. Por la gracia de Dios hemos sido justificados, santificados y glorificados. Y satisfechos por siempre. Esa es la maravillosa gracia desatada de Dios. Esta es la inundación del favor de Dios, en donde descubrimos el poder y la práctica de los medios de gracia. Damos pasos de esfuerzo e iniciativa, escuchen bien, potenciados por la gracia de Dios. Colosenses, el capítulo 1. Mire lo que dice Colosenses 1, el versículo 29, y si usted puede, subráyelo. Con este fin también trabajo, esforzándome. Déjenlo ahí. ¿Qué tal si hubiera terminado allí la expresión, la idea, el apóstol Pablo? Decimos, qué macho ese apóstol Pablo, ojalá yo fuera como él. Pero lo leemos completo, por favor. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí.
este esfuerzo que hacemos por buscar al Señor, por escuchar su palabra, por hablarle a Él, por buscarlo a Él y conocerlo a Él, ese esfuerzo, ni siquiera eso proviene de nosotros. Es el poder del Señor en el creyente. Y como le digo, querido hermano, si su vida espiritual depende de un espacio de tiempo entre 9 y 11 de la mañana los domingos, la dejo ahí, ¿cierto? Porque si usted es creyente, el Espíritu del Señor que mora en usted lo llevará a buscarlo a Él, a conocerlo a Él y a disfrutar de Él para siempre. Ahí están los caminos del Señor. Y el Señor nos lleva, nos lo revela, nos lo muestra. Y de manera rutinaria nosotros podemos aprovechar esos caminos revelados de bendición o descuidarlos para nuestro prejuicio. Yo sé, queridos hermanos, lo que es venir a la iglesia, trabajar en la obra día y noche y perderme en el camino. Y cuando hablo de perderme, me refiero a descuidar las prioridades. Y el dolor no pasa. El perdón llega, pero el dolor no pasa. Permanece ahí, como un recordatorio de la gracia de Dios, de que esto no depende de mí, sino de su poder y de su gracia. El Dios de toda gracia comienza a proveer el fluir de la vida y energía espirituales para experimentar el gozo creciente a la semejanza de Cristo. Efesios capítulo 1. ¿Qué tal si lo leemos? Efesios, el capítulo 1. Así que, hermanos, si usted ora más que otros hermanos, no los mire por encima del hombro. Reconozca que incluso eso le ha sido dado por el Señor. Efesios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. ¿Usted le ha prestado atención a eso? Que son fieles en Cristo Jesús. No dice que son fieles a Cristo Jesús, ni son fieles por Cristo Jesús, ni hacia ni junto a, sino en Cristo. Más de 70 veces el apóstol Pablo utiliza la expresión en Cristo, hablando de esa unión espiritual con el Señor, que posibilita todo lo que un creyente hace para la gloria de Él. Y dice, versículo 2, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios. Y aquí comienza el himno. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar en nosotros, en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para nosotros, otra vez, en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo,
con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Díganme, queridos hermanos, ¿qué hace el ser humano aquí? Es un receptor pasivo que por el poder de Dios se vuelve activo. Y el capítulo 2 comienza diciendo, y Él les dio vida a ustedes que estaban moribundos. ¿Qué hace un muerto? Es Dios quien da el poder para llegar a Él y para seguirlo a Él. Sí, hermanos. Es gracia. Y sí, le dedicamos esfuerzo. El apóstol Pablo lo dice, ejercítate para la piedad. Primera de Timoteo 4:7. Ejercítate para la piedad. Es como si una madre dijera, tome, aquí está su buen desayuno. Yo recuerdo una vez, año 2009, yo estaba estudiando en Medellín, vivíamos con mi mamá y mi hermana que también estudiaba conmigo, y entonces el día anterior el doctor David Ford, que ya descansa en el Señor, me dijo, Samuel, Olwen, que es la esposa, Olwen y yo queremos invitarte a almorzar mañana después de clases. Ah, perfecto, profe. Ellos, unos meses atrás, nos habían invitado a desayunar. Hermanos, es una cosa exagerada. 5 mesas llenas de comida para mis compañeros y yo. Y pues la idea era que el que quisiera comer cereales con frutas, bien. El que quisiera comer arepita con chorizo y salchicha, bien. El que quisiera tomar caldito, bien. Había varias opciones. Y nosotros bien chipchas. Agarró cada uno de a 4 platos, caldo, cereales, chorizo, arepa, y nos llenamos. Después nuestra profesora de inglés, que era muy amiga escocesa también, yo le dije, ve, y nos invitaron. Sí, ya me dijeron. Y lo dijo con una sonrisita. Y yo, ¿pero qué pasó? ¿Qué le dijeron? Dijo, parecían locos, parecían bestias, comiendo de todo. Qué vergüenza. Eso para un desayuno. Pero entonces, unos meses después, me invitaron a mí a almorzar. Y yo le dije a mamá, don David, doña Olwen me invitaron a almorzar, así que no me prepare almuerzo. Y para disfrutar del almuerzo, pues me fui sin desayuno, para llegar con hambre a comer. Y pues estábamos ahí en la mesa, me senté en la mesa con ellos y doña Olwen me puso una manzanita, un juguito y una galletita. Yo dije, ve, tan raro, sirvan el postre primero, y lo puse ahí al lado para dejar el espacio para... Igual puso eso y se sentaron y se tomaron de las manos, vamos a orar. Yo dije, no puede ser. Ese fue el almuerzo, hermano. Mientras oraban, yo corrí otra vez la manzanita y el juguito. Señor, y me dio rabia. Ahí entendí que los escoceses desayunan mucho, almuerzan poquito y cenan con una galletita. No podría vivir en Escocia. Después de ese almuerzo, yo llego con hambre y con dolor de cabeza a la casa de mamá. Imagínense, con hambre y dulce. Mamá, almuerzo. ¿Usted me dijo que no lo hiciera? Que iba a almorzar donde los Ford. Mi alimentación muy pobre, nula ese día.
con dolor de cabeza, no podía ni estudiar en la tarde. El Señor nos capacita, nosotros nos alimentamos de Él, en Él, para salir y disfrutar no solo de su gracia, ni de Él, sino también de su formación. ¿Qué tanto se alimenta usted del Señor y en el Señor? Si usted me dice, yo desayuno espiritualmente todos los días a las 6 de la mañana, pase un día sin almuerzo y sin cena. Si nuestro cuerpo es alimentado 3 veces al día, por lo menos algunos más de eso, ¿por qué nuestro espíritu? ¿Por qué pensamos que el espíritu necesita menos que eso? Ejercítate para la piedad. Es un camino de atracción del Señor para sus hijos. El gran fin de los medios es conocerlo y disfrutar de Él. ¿Recuerdan ustedes la confesión de Westminster? El fin de todo hombre es buscar a Dios y disfrutar de Él para siempre. El gozo último en cualquier disciplina o práctica verdaderamente cristiana o cualquier patrón de vida es la excelencia del conocimiento de Cristo, el Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Todo lo que he ganado lo he perdido, lo he botado como basura, a fin de conocerlo a Él y su resurrección. ¿Cuáles son, hermanos, los hábitos de gracia? Los medios de gracia llenan nuestro tanque para la búsqueda de gozo, para el bien de otros y para la gloria de Dios. Es como el alimento, ¿no? Como el desayuno de los escoceses. Pero a diferencia de los escoceses, los medios de gracia son el desayuno grande, el almuerzo enorme y la cena también apetitosa. Los medios de gracia son los canales a través de los cuales Dios nos da alimento espiritual para nuestra supervivencia, nuestro crecimiento y nuestro florecimiento en la misión. Hermanos, luchamos con los hábitos de gracia, luchamos con las disciplinas espirituales. Acerquémonos a otros, apoyémonos en equipo. Y el próximo domingo nosotros veremos la primera gran lección. Oye su voz a través de la palabra. Vamos a orar, les prometí que hasta las 11 y son las 11. Vamos a orar, a pedirle al Señor que nos ayude, que por su poder y por su gracia produzca en nosotros ese deseo de buscarle a Él. Padre eterno, te doy gracias por tu santa palabra, porque te escuchamos cuando la leemos, porque escuchamos tu consejo y nos guías a través de tu palabra, nos orientas cuando estamos desubicados y confortas nuestro corazón también, Señor. Te pido, Dios, que nos ayudes, que te acerques a nosotros de tal forma, Señor, que a diario nos susurres al oído para buscarte o nos grites a través de la crisis para buscarte, Señor, porque sabemos que eres tú quien obra en el corazón para que te busquemos. Ayúdanos como iglesia a crecer más
en la búsqueda de tu palabra, en la comunicación contigo y en la comunión los unos con los otros. Que esta semana, Señor, te podamos agradar todo el tiempo y te glorifiques en nuestra vida. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.